En esta presentación hablaremos sobre la Unión Europea, un poco sobre los pioneros, un poco sobre la historia y un poco más de información a través de sus de países miembros y también un poco más sobre la situación actual, sobre sus datos económicos y muchas cosas más. Es importante empezar con los pioneros de la Unión Europea, en el cual tenemos a Konrad Adenauer, Joseph Beck, Johann Payen, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Nicole Fontaine, Walter Hallstein, Ursula Hirschman, Marga Klomp, Zico de Lendert, Melina de Mercury, Jean Monnet, Robert Schumann, Paul Henry Spaak, Altiero Spinelli, Simone Weil, Louis Weiss, Helmut Kohl y Franco Mitterrand. Todos ellos fueron los líderes de la Unión Europea y ellos fueron los visionarios que inspiraron y crearon la Unión Europea que se vive al día de hoy. Además de ser de pioneros en la Unión Europea, muchos de ellos trabajaron sin descanso y sirvieron como la inspiración para el proyecto de Europa. Muy bien, y ahora sí nos vamos sobre un poco más sobre la historia. La Unión Europea empieza en 1945, fue cuando fue creada por todos los pioneros antes ya mencionados y fue creada con el motivo de acabar con frecuentes conflictos entre vecinos después de la Segunda Guerra Mundial. Para 1960 tenemos una etapa de crecimiento económico. Es en la década de los 60, un buen momento donde la economía se favoreció, entre otras cosas, y los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos que se imponen en las fronteras. Después nos vamos a 1970 hasta 1979, donde tiene una comunidad creciente y empieza las primeras ampliaciones. En el 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se unen a la Unión Europea, con lo que los estados que la conforman crece claramente. Para 1980 hasta 1989 tenemos el rostro de Europa y es cuando cae el muro de Berlín. Aquí es cuando Europa crece ampliamente y es el sindicato polaco y su dirigente Lech Walesa que se hacen famosos en Europa debido a las huelgas que provocan en el verano de 1980. Después nos vamos hasta 2009, cuando hay una expansión. Es cuando la nueva moneda se vuelve global para toda Europa y se conoce lo que es el euro. Ahí es cuando ya todos los estados que conforman la Unión Europea se dedican a lo que es el euro. Y tenemos a la Unión Europea hasta el día de hoy, donde se vuelve muy delicado el tema de la Unión Europea, cuando empieza una crisis económica mundial y donde lleva y golpea más fuerte a Europa. La Unión Europea ayuda a ciertos países a enfrentar sus dificultades y establece una unión bancaria. Sin embargo, no es suficiente y muchos de los países que la integran deciden o piensan en alejarse. Los países que actualmente conforman la Unión Europea tenemos a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia y España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Todos los nacionales de estos estados son miembros que se benefician del derecho a la libre circulación, que también les permite residir y trabajar en cualquier país que sea miembro de la Unión Europea. En estos también quedan incluidos el derecho a todos los países de la ALC y de la AAA, que es la Asociación Europea de Libre Comercio y el Espacio Económico Europeo. A continuación les platicaré acerca de la economía y demografía de la Unión Europea, comenzando por la economía. Bueno, como mercado único de 28 países, la Unión Europea es una potencia comercial de primer orden. La política económica de la Unión Europea se centra en crear empleo e impulsar el crecimiento utilizando de manera más inteligente los recursos financieros.
eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión. ¿Qué importancia tiene la economía de la Unión Europea? Bueno, por lo que respecta al valor total de todos los bienes y servicios producidos, es mayor que la economía estadounidense. El PIB de la Unión Europea en 2017 fue equivalente a 15,3 billones de euros. Bueno, en cuanto al comercio, más del 64% del comercio total de los países de la Unión Europea se efectúa con otros países de la Unión Europea. La Unión Europea alberga solamente el 6,9% de la población mundial, pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 15,6% de las importaciones y exportaciones mundiales. Junto con los Estados Unidos y China, la Unión Europea es uno de los 3 mayores actores mundiales del comercio internacional. Bueno, en 2016, los países de la Unión Europea tenían el segundo porcentaje más elevado de las exportaciones e importaciones mundiales de mercancías. Sus exportaciones representaban el 15,6% del total mundial, a pesar de que en 2014 habían sido superadas por primera vez en la historia de la Unión Europea por las de China. Sin embargo, seguían por delante de las de Estados Unidos. Y bueno, en cuanto al desempleo, se puede observar una tabla que representa representa a los países con la mayor tasa de desempleo, que va a edad de los 20 a los 64 años, en el cual Grecia es el líder, desafortunadamente. Y bueno, la demografía. En cuanto a la superficie de población, la Unión Europea tiene una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados y una población de 513 millones de habitantes, la tercera del mundo después de China y la India. En términos de superficie, Francia es el país mayor de la Unión Europea y Malta el menor. Bueno, y en cuanto a la calidad de vida, la Unión Europea procura mejorar el nivel de vida protegiendo el medio ambiente, fomentando la creación de empleo, reduciendo las diferencias regionales y conectando con infraestructuras transfronterizas zonas que antes estaban aisladas. En cuanto a la educación, bueno, la educación capacita la mano de obra y mejora su posición a la hora de enfrentarse a la creciente competencia internacional. El gasto de cada país en educación varía. La Unión Europea anima a los ciudadanos a pasar temporadas en el extranjero dentro de los ciclos educativos. Y bueno, en cuanto a los idiomas, el dominio de idiomas es cada vez más importante, ya que la globalización incrementa los contactos con la gente de otros países. La Unión Europea fomenta activamente el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas. Y bueno, como podemos observar, la economía y demografía de la Unión Europea fomenta la asistencia entre cada uno de estos países. Gracias. Organismos e instituciones. En la Unión Europea existen distintos organismos e instituciones que regulan y controlan esta asociación, tales como el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Banco Central, el Tribunal de Cuentas, el Servicio de Acción Exterior, el Comité Económico Social, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, además de otros organismos interinstitucionales. Estos organismos e instituciones tienen funciones específicas, como por ejemplo el Consejo Europeo, el cual reúne a los líderes nacionales y europeos y establece las prioridades generales de la Unión Europea. Asimismo, marca la dirección política general de la Unión, pero no tiene el poder para aprobar las leyes. Este se reúne al menos 2 veces cada semestre durante 2 o 3 días, con su presidente de cabeza, que en la actualidad es Donald Tusk, y está compuesto por los jefes de Estado o de gobierno nacionales, además del presidente de la Comisión. Por otro lado, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas tienen funciones distintas. El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la legislación europea, mientras que el Tribunal de Cuentas controla el financiamiento de las actividades de la Unión. El Banco Central Europeo es el responsable de la política monetaria europea. Su función principal es mantener la estabilidad de precios en la zona del euro para preservar el poder adquisitivo de la moneda única. El Defensor del Pueblo Europeo investiga las denuncias relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la Unión Europea, mientras que el Supervisor de la Protección de Datos protege la intimidad de los datos personales de los ciudadanos.
Por otro lado, la Oficina de Selección de Personal contrata al personal de instituciones de la Unión y otros organismos. Los retos actuales de la Unión Europea. La Unión Europea está pasando por diferentes retos, tales como la crisis económica de Grecia, que es el crecimiento de la deuda pública de Grecia desde los años 80, y esto se debió al tipo de pagos de interés muy altos a los acreedores, un excesivo gasto militar, la pérdida de ingresos fiscales por flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados por las faltas y fallas en el diseño de la eurozona. Por otro lado, tenemos la crisis migratoria en Europa, que surgió como consecuencia del creciente número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que llegan o intentan llegar a los Estados miembros de la Unión Europea, a través de peligrosas travesías en el mar Mediterráneo y el sureste de Europa, procedentes de países Oriente Medio, África, los Balcanes occidentales y Asia del Sur. Otro de estos retos es el más actual, que es el Brexit, que consiste en la actual idea de la separación del Reino Unido con la Unión Europea.